Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Hoy en día la materia de la codificación civil está nuevamente en el aire. Y digo nuevamente porque en noviembre 29 de 1986, el gobierno del estado de Tamaulipas, el Ejecutivo de Tamaulipas, publicó un código civil, un código de procedimientos civiles que abrogaba el código anterior y que tras una brevísima vacatio legis entraría en vigor prácticamente de inmediato. Poco más de un año después, el 22 de junio de 1988, es decir, poco más o menos año y medio después de la entrada en vigor de este código de noviembre de 1986, el Ejecutivo del gobierno de Tamaulipas publicó un decreto por medio del cual la legislatura del estado de Tamaulipas abrogaba el Código Procesal Civil de noviembre de 1986 y volvía a poner en vigor el Código Procesal Civil de 1960 con algunas adecuaciones significativas, pero que no modificaban en lo fundamental la estructura del código. Realmente durante ese año y medio, mi recuerdo de los eventos, porque yo en esa época litigaba muchísimo en el estado de Tamaulipas, mi recuerdo de los eventos es que tanto el foro como los miembros del Poder Judicial estaban totalmente frustrados porque la experiencia con la nueva codificación que estuvo afortunadamente solo año y medio en vigor fue catastrófica. Este evento que ocurrió hace poco más o menos 35 años vuelve a cobrar vigencia a la luz del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El problema de no aprender de la historia es que con frecuencia tendemos a repetirla. El tema es que el costo, en términos de los órganos jurisdiccionales y en términos de los justiciables, es terrible. Así es que para conversar sobre este importante tema, sobre esta importante lección histórica, he invitado a una persona muy destacada que le tocó vivir en primera persona aquellos eventos. Me refiero al magistrado Armando Villanueva Mendoza. El magistrado Villanueva es un intelectual de primera línea y un jurista sumamente completo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y posteriormente obtuvo su maestría en Derecho Constitucional y su doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Por si esto fuera poco,
tiene estudios avanzados, un diplomado en estudios avanzados en Derecho Civil por la Universidad de Burgos en España, y tiene también estudios a profundidad sobre impartición de justicia en la Escuela Judicial de Barcelona, España, donde pasó una larga temporada. Pensaría uno que el magistrado Villanueva es principalmente un académico de laboratorio, pero por su formación daría la impresión de que es así, pero la realidad de su vida no es esta. El magistrado Villanueva ha sido asesor del Ejecutivo de Tamaulipas y de algunos otros órganos del gobierno de Tamaulipas, ha sido notario público, ha sido funcionario judicial, magistrado, ha sido director de la Facultad de Derecho y ahora es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tamaulipas. Así es que si su formación no fuera suficiente, su formación y experiencia profesional lo hacen ser una persona de lo más completo que yo conozco. Lo invité para conversar sobre este tema que a mí me tocó vivir como litigante y que a él le tocó vivir desde las entrañas del Poder Judicial. Magistrado, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y me parece que esta lección histórica de Tamaulipas, una lección que implica reconocer, haber reconocido un error, me parece que es muy importante. Cuando uno lo cuenta habiendo sido litigante, parece nada más que una de esas anécdotas simpáticas que cuentan los viejitos, pero ya vivido desde adentro creo que es un poco diferente. Cuénteme qué fue lo que pasó en aquellos días, qué es lo que sucedió, qué es lo que llevó a este código, cuál fue la experiencia durante la implementación, qué me cuenta usted de la vacatio legis, qué sucedió y qué fue lo que llevó a esta abrupta abrogación de la gran novedad legislativa. Bien, pues muy buenas tardes, muy buenos días, según el momento en que estén viendo este programa. Y en realidad, bueno, pues agradecer la presentación que inmerecidamente hace don Carlos de mi persona. En realidad, pues ni soy magistrado, porque ya soy magistrado en retiro, ya estoy jubilado del Poder Judicial, soy profesor de tiempo completo y como siempre me defino, soy un profesor de derecho, esa es exclusivamente mi función. Y bueno, con relación a este tema, sí tengo algo que expresar porque efectivamente la vida me ha llevado por diferentes momentos del desarrollo de la actividad profesional, y en 1981, que fue cuando inició el gobierno del doctor Emilio Martínez Manotú, el 5 de febrero precisamente, pues me tocó acompañarlo como secretario auxiliar en principio y posteriormente al año y medio como secretario de Servicios Administrativos del Gobierno del Estado. Y el sexenio fue un sexenio realmente evolutivo. El doctor Emilio Martínez Manotú pues, había sido precandidato a la presidencia de la República, después había acompañado al que había sido su subalterno y que ahora era su jefe, el presidente José López Portillo, como secretario de Salud, y después dejó la Secretaría de Salud para venir como candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas sin ningún contrincante, y bueno, ganó sin mayor problema. En esas campañas de antaño que duraban alrededor de 9 meses del año y que bueno, pues permitió que se empapara de las necesidades de un Estado que
pues su vocación era una vocación de carácter agrícola y pecuaria, ¿verdad? Y de esa manera, bueno, pues empezó el gobierno con grandes innovaciones, con mucha obra pública, tratando de evolucionar en todos los aspectos, y nos quedamos en el problema de la impartición de justicia. Y el doctor, pues que era un médico humano, pues le encomendó a su grupo de asesores en el tema legal, que era pues principalmente el secretario general de gobierno, que en ese entonces se disponía por el texto constitucional tamaulipeco que necesitaba ser abogado, era un requisito sine qua non, para que pues buscaran la forma de generar agilidad en los procesos. ¿Y que era quién en ese momento, el secretario general de gobierno? El secretario general de gobierno en ese momento fue el licenciado Roberto Perales Meléndez, ya que en paz descanse, ¿no? Él había sido subprocurador y después había sido secretario general de gobierno. Y había sido director jurídico en la Secretaría General de Gobierno en un principio de esa época, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas empezaron a trabajar sobre un proyecto de código de procedimientos civiles que buscaba agilizar los procesos. La queja sobre la tortuosidad de estos pues era constante, y todo el mundo le comentaba al gobernador pues que el problema era la ley que teníamos. Y bueno, pues ante esa situación les pidió que se abocaran a generar esa nueva legislación, tanto a los propios magistrados del Supremo Tribunal de Justicia como a las áreas jurídicas lideradas por la Secretaría General de Gobierno. Y en aquel entonces el Supremo Tribunal, pues se acercó con don Fernando Flores García, que era un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Iberoamericana, que era experto en el proceso civil, y le encargaron que realizara un proyecto de código de procedimientos civiles que estaba por ahí. Pero por el otro lado, la Secretaría General de Gobierno se apoyó en un distinguido jurista tamaulipeco de Tampico, el licenciado Enrique Luengas Piñeiro, que había sido rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y que, bueno, pues se encontraba en la ciudad de Tampico ejerciendo su profesión con toda libertad. Y ante eso, bueno, pues empezó él con las ideas progresistas de la justicia oral, de la evolución del derecho y tratar de darle celeridad a los procesos, que era el objetivo. Ante esa situación, bueno, pues el sexenio fue avanzando y no es muy expedito el realizar un proyecto de esa magnitud. Terminaron el proyecto del licenciado Flores García, pero en un momento posterior, y ya como la influencia política era superior de la Secretaría General de Gobierno que la del propio tribunal, pues se adoptó el Código Luengas, que no nada más fue la elaboración de un Código de Procedimientos Civiles, sino fue también la elaboración del Código Civil de Tamaulipas. Estaba ya por concluir el sexenio, si tomamos en cuenta que las fechas son de 1986 y el sexenio concluyó el 5 de febrero del 87, pues prácticamente a toda velocidad concluyeron estos códigos y se promulgaron, los aprobó la legislatura, se presentaron las iniciativas correspondientes, fueron aprobadas, se sancionaron, se promulgaron y se publicaron en el periódico oficial de la entidad. Y entraron en vigor prácticamente en forma inmediata. Y la situación que se dio, bueno, pues que el foro ni siquiera tuvo la oportunidad de conocer. La aplicación del derecho sustantivo, pues no es tan trascendente como lo es la aplicación del derecho adjetivo, ¿no? Y el foro principalmente y los mismos juzgadores pues se enfrentaron al problema de aplicar una legislación novedosa que tenía pues audiencia, mucho de oralidad,
y audiencias esencialmente kilométricas, ¿no? La inmediación ya se practicaba desde ese momento, el juez tenía que estar ahí en esas audiencias que empezaban a las 10 de la mañana y acababan, si bien te iba, a las 10 de la noche o a las 3 de la mañana, porque no se podían suspender según la propia referencia de la legislación. Entonces todo esto yo creo que generó mucha inconformidad. Si de por sí el ser humano es renuente a los cambios, ¿verdad? Pues los abogados del foro fueron mucho más y empezaron a generar ese tipo de comentarios. Es que debo hacer un comentario, porque después de haber visto tantos programas de televisión donde salen los abogados y litigan oralmente y toda esta cosa, pues queda uno convencido de las bondades. Pero en un país como México, esto que parece que se ve tan bonito en la tele, quizá no funcione tan bien en la realidad, porque la cantidad de nuevos asuntos diarios en todos los juzgados de un estado es abrumadora. Quizá usted tenga cifras, pero sí, bueno. Si entra, para cuando uno se da cuenta a los 2-3 meses, ya van en el asunto 2000 y pico. Y entonces, cada juzgado, no en el estado en general. Y entonces, si uno requiere que el juez esté presente desde el principio hasta el fin en 2000 asuntos, pues yo quisiera saber de dónde va a sacar el tiempo, ¿verdad? Es solamente, perdóneme que haya hecho este paréntesis. Sí, no, cuidado. En realidad tiene toda la razón. La situación en la justicia no es de esa bonanza que toda la ciudadanía de cualquier parte del mundo quisiera, ¿no? Lamentablemente, y más en nuestro país, el número de jueces por habitantes es sumamente bajo. Y bueno, pues la conflictividad no es tan baja. Somos un poquito complicados en este tipo de relaciones humanas, ¿no? Y todo, bueno, pues usualmente acaba en lo que son los tribunales. Y de esa forma, bueno, pues quizá el error, un error que se vio venir desde la promulgación y la publicación del Código Procesal, no tanto el Código Civil, que sigue siendo el mismo, el Código Civil del doctor Emilio Martínez Mano, por referirle con un nombre, sigue siendo el Código Civil de Tamaulipas, con modificaciones, claro, que la propia evolución de... Como cualquier documento legislativo, ¿verdad? En el caso del procedimiento civil, entra en vigor y se generan esas inconformidades, pero ya había cambiado el gobierno, ya estaba al frente del Ejecutivo Estatal el ingeniero Américo Villarreal Guerra, papá de nuestro actual gobernador, del doctor Américo Villarreal Anaya. Y bueno, pues en ese momento se acercaron con el gobernador, que no había sido el promotor del código, y le dijeron, ¿sabe qué? Preferimos regresar al código que, según aludían los juristas, era muy bueno y que, bueno, ameritaba quizá algunas adecuaciones. Y bueno, pues el gobernador los escuchó y generó esa iniciativa en donde se abrogaba el código anterior y se ponía de nueva cuenta en funcionamiento el código que al parecer refieren fue elaborado por Eduardo Couture. Cuando menos en alguna de sus partes, seguramente con algunas tropicalizaciones que ya ve que generalmente hacen los propios legisladores o los que desarrollan la iniciativa. Y de esa manera, bueno, pues fue que ese código de Martínez Mano fue efímero. Estuvo realmente muy poco tiempo en funciones y después se restableció con las reformas o con las adecuaciones para esa nueva época, el actual
el Código de Procedimientos anterior, que sigue siendo el actual, ¿verdad? El actual, quizá también con algunas modificaciones en sus diversos dispositivos, pero bueno, al final de cuentas es el que ha operado. Claro, tiene algunas cuestiones que ya han sido superadas por la propia jurisprudencia y que pues ahora con esta situación de que la materia procesal, civil y familiar pasó a la competencia del Congreso Federal, pues prácticamente estaba el legislador tamaulipeco, igual que los legisladores de todos los estados, seguramente el problema fue igual, amarrado porque no podía hacer las adecuaciones a su legislación para pues no contravenir las propias disposiciones o interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces los artículos ya declarados inconstitucionales seguían estando presentes en la legislación local. Entonces de esa manera es como pues evolucionamos de una legislación pues que la propia sociedad había estimado como no suficiente para el desarrollo pues adecuado de los negocios dentro de la comunidad tamaulipeca. Migramos a uno que resultó ser demasiado avanzado, que trajo como consecuencia regresáramos al pasado, pero con un código adecuado. Un código que en cuyas adecuaciones pues se consideraron la suficiencia, tan es así que es el que sigue vigente, ¿no? Bueno, yo recuerdo que el Código Procesal Civil de Tamaulipas antes de 1986, es decir, el anterior, el que está vigente ahorita, pero en su versión anterior a 1986, sí tenía algunas disposiciones que francamente merecían ser mejoradas. Por ejemplo, yo me acuerdo que había un artículo que decía que todos los escritos tenían que ser hechos en hoja tamaño oficio, a doble espacio, y bueno, pues realmente ese es, igual te regresaban las promociones, no te las aceptaban si no venían conforme a lo que decía el código. Y pues francamente es una formalidad llevada al extremo. Pero eso no quiere decir que el código entero haya sido malo. Quería decir que tenía algunas cosas que debían ser superadas, ajustadas, etc. Si usted me permite, en la cuestión de la federalización de la materia de procedimientos civiles y familiares, para que en beneficio del público que nos escucha, ocurre de una manera como tradicionalmente se hace en México, en lo oscurito, sin decirle mucho nada a mucha gente, con los legisladores que desafortunadamente no saben ni lo que están aprobando, nomás levantan la mano, aprueban las cosas hasta con faltas de ortografía. Pero el caso concreto es que en el estado de Coahuila y tengo entendido que también en el estado de Aguascalientes se necesitaban hacer unas reformas en materia procesal civil porque, como usted indica, los códigos están vivos, viven en los tribunales. Estos no son ejercicios académicos. Y total que aprueban las reformas, las publican y de inmediato la Corte las declara inconstitucionales porque ya esas facultades habían pasado a la Federación. Fue realmente vergonzoso que los mismos diputados que habían aprobado la reforma constitucional, como no tenían ni idea de qué es lo que habían aprobado, aprobaron reformas a la legislación procesal. Pero ese es el estado en que guardan las cosas en México. En mi opinión, también esto es un atentado contra el federalismo. Pero yo le hago una pregunta. ¿Es la misma realidad que la que se vive
en el sur de Veracruz que la que se vive en Tamaulipas o en el norte de Chihuahua o en Zacatecas o en Oaxaca o en Michoacán, o en realidad son diferentes estados y tienen realidades distintas, porque pues es una pregunta que uno se hace. Usualmente, cuando menos yo que he tenido la experiencia de conocer poderes judiciales tanto del sur como del norte o como del centro, esa agrupación a la que pertenecen los tribunales locales que se llama la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia, pues se ve efectivamente diferencia en todas estas zonas. Y eso es entendible. Si buscamos, por ejemplo, la justicia tamaulipeca tiene diferentes zonas, quizá sean muy similares las cuestiones de impartición en la frontera, en Nuevo Laredo, en Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, y con el centro, en diferencia con el centro del estado o con Tampico, que tiene un alto índice de litigiosidad. En la ciudad de Tampico es donde más juzgados tenemos en Tamaulipas, tanto civiles como familiares, penales. En la frontera generalmente, pues los asuntos que llegan se pueden arreglar, se pueden negociar. En Tampico, no, dicen los abogados, los litigantes de Tampico que pelean hasta por $1, ¿verdad? Entonces, eso es común. En Victoria, bueno, pues un poco más el tema gubernamental y la segunda instancia, ¿no? Generalmente, pues los abogados están como corresponsales de otros despachos y bueno, pues eso es como opera aquí en un estado la diversidad de asuntos, la diversidad de formas de conducirse en el ejercicio profesional, que si los comparamos con algunas otras zonas del país, pues tampoco vamos a poder competir con el tipo de asuntos que se dan, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey o en la ciudad de Guadalajara o en Puebla. Quizá de la justicia del sur, que en un momento dado pudiera tener un poquito más de similitud, cuando menos en los asuntos que se plantean, sería quizá la de Quintana Roo, pero en una zona determinada que viene a ser toda esa zona de la zona turística Cancún, Rivera Maya, ¿no? Pero fuera de ahí, yo creo que la situación de la propia organización de los tribunales es muy diferente a la que se tiene en el norte del país o en las ciudades que económicamente son pues de mayor envergadura, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí sí nos están tasando con una sola codificación pareja para todos, ¿verdad? Y entonces, pues, los estados tendrán que ir adecuando su operatividad más que su normativa, porque ya no tendrían competencia para ello, su operatividad para tratar de aplicar en la resolución de los problemas que se presenten de acuerdo a su ámbito social, a este código, este nuevo código, esta nueva codificación. Y por eso, bueno, quizá la conveniencia de que el foro, de que la academia lo vaya pues haciendo el conocimiento de todo mundo, criticando a lo mejor lo que haya que cambiar, porque al final de cuentas siempre las disposiciones serán perfectibles y yo creo que los problemas empiezan cuando empieza la aplicación, ¿sí? Ahí es donde nos vamos a detectar y eso lo vimos con la ley de amparo, ¿verdad? La actual ley de amparo, que le llamaba nueva en su oportunidad, pues casi de inmediato tuvo que generar reformas y luego otra vez reformas, ¿verdad? Entonces yo creo que esto pues empezará, vamos a ver esta modalidad de un solo código, de un código único, que lo mismo sucedió con el Código Penal, Código de Procedimientos Penales único, también ya tiene reformas y prácticamente pues es una codificación joven, ¿no? Es una codificación joven, pero sin que yo sea penalista, tengo entendido que ha tenido serios problemas en su implementación y que ha provocado gravísimos problemas en que no es posible proteger a la sociedad de los problemas de criminalidad
que se han gestado a lo largo y ancho del país. Temo que con esta nueva codificación procesal civil pueda ocurrir lo mismo, y el tema es que al final los que vienen pagándolo son los justiciables. Ahora, en este sentido, lo que yo alcanzo a comprender de lo que usted me dice, y usted me corrige si tengo una visión equivocada. Tamaulipas tiene un solo código, tiene hasta ahorita un solo código procesal. Pero teniendo un solo código procesal, se observan prácticas diferentes en Tampico, en Nuevo Laredo, en Matamoros, en Torreón, en propio Victoria. Me imagino que lo mismo ocurrirá en El Mante, San Fernando, en todos los lugares donde haya juzgados. Pero como al final es un estado y tiene un solo poder judicial, esto permite que desde el punto de vista de práctica de los órganos jurisdiccionales se puedan tomar las medidas para que el solo código que hay para todo el estado pueda funcionar adecuadamente para todo el estado. Entiendo que esta situación que ocurre en Tamaulipas al expedirse el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles será lo mismo que ocurra, la misma legislación homologada para todo el país, y cada poder judicial del estado, de los diferentes estados, 32 que hay, pues tendrán que hacer lo posible para ajustar sus prácticas judiciales dentro de la normativa que ofrezca ese código. ¿Es correcto lo que le digo o me equivoco? No, definitivo. Yo creo que quedará ya a las propias estructuras jurisdiccionales, a los consejos de la judicatura de cada una de las entidades federativas, el tratar de ir allanando cualquier problema que se pueda presentar en la aplicación de estas disposiciones, claro, sin tocarlas, porque al final de cuentas no tendrían competencia, pero sí el buscar la mejor manera de que sus órganos jurisdiccionales, ya sean juzgados especiales, juzgados de primera instancia, juzgados menores para donde existan, en fin, a toda la estructura jurisdiccional para que reciban esta codificación de la mejor manera, buscando solucionar los conflictos que se encargan de resolver todos los miembros del Poder Judicial. Porque entiendo que afortunadamente las leyes orgánicas de los poderes judiciales permanecen intocadas. Es decir, que todavía cada estado de la República tiene la potestad de poder organizar su propio poder judicial conforme a sus propios criterios. ¿Esto es correcto? Sí, así es. Y en el caso de las entidades federativas, la gran mayoría tienen en sus poderes judiciales facultades de iniciativa con la posibilidad de tocar todas aquellas legislaciones que involucran su organización, lo que no la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, pues los propios poderes judiciales vendrán a detectar los problemas en la aplicación para hacer las propuestas de solución. Pero tendrán que hacerlo, digamos, lateralmente, porque frontalmente no podrán hacerlo, porque el Código de Procedimientos Civiles es una atribución exclusiva del Congreso Federal. Así es. Es decir, habrá que mandar a los legisladores y mandarles un regalito o hacerles un intercambio de alguna manera para que vayan a hacer su trabajo correctamente. Pues a lo mejor si se tratara de generar alguna reforma, pues siempre tendría la posibilidad de convencer a sus legisladores locales para que la legislatura motivara una iniciativa de reforma, que eso sí lo tiene la legislatura local, ¿no? Cuando menos así se ataca hacia el texto constitucional. Bueno, para que no me corresponda a mí el comentario,
lo que le diría al público es que cada uno revise cómo anda la relación entre el Ejecutivo de su estado y el Congreso de su estado para ver qué tan viable pueden ser estas cosas. Me imagino que en algunos estados el Ejecutivo tendrá mayor control sobre el Congreso y se podrán hacer estas cosas, y en algunos otros pues realmente será un poco más complicado. Pero en materia de ajustes, a mí me da la impresión de que cuando uno trata de ajustar lateralmente una norma, uno la puede tratar de estirar un poquito, otro poquito, pero llega un momento en que por más que le estires, ya no da. Es decir, que aquello requiere una reforma. Y tal la requiere que la práctica de los códigos de procedimientos civiles en todos los estados ha sido que constantemente hay que estar reformándolas. ¿Qué opina usted de hasta dónde se pueden estirar las instituciones y en qué momento ya no se pueden estirar las instituciones? Porque esto que yo estoy diciendo es un análisis en abstracto, pero a usted ya le ha tocado vivir esto. Sí, yo creo que pues la evolución de las instituciones tiene que ser pues una constante común, ¿sí? No es tanto que estiremos a las instituciones, sino que propongamos su modificación, que propongamos su adecuación, su reforma o su supresión según siempre y cuando sea una institución que pueda ser suprimida, no las básicas o las del núcleo intangible de la Constitución, sino que tenemos que buscar esa evolución porque pues al final de cuentas la sociedad es cambiante, ¿no? Hoy lo vemos con todo este tema de la inteligencia artificial. Quizá el día de mañana tengamos juzgados que prácticamente apliquen o resuelvan con base en la inteligencia artificial, como ya sucede en algunas entidades de la Unión Americana. Pero bueno, pues yo creo que la intención será esa, seguir evolucionando, seguir buscando la mejor aplicación de la norma en el ánimo de alcanzar eso que se dijo hace muchísimos años poéticamente en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, la búsqueda de la felicidad como objetivo del Estado, búsqueda de felicidad para sus ciudadanos, para sus miembros del Estado. Bueno, pues esta declaración con tanto contenido poético y filosófico realmente hoy continúa siendo una aspiración que se persigue todos los días por aquellos que persiguen y pretenden hacer una función de buen gobierno. Es decir, con franqueza, a la mayor parte de los gobernantes me da la impresión de que quieren lo mejor para su pueblo. Pero hablando particularmente sobre el tema de la tecnología, ya que usted hace esta referencia a la inteligencia artificial, a mí me parece que este es un ámbito que tradicionalmente había venido siendo regulado y bien regulado por algunos estados de la República y pésimamente por algunos otros. Entre los casos de éxito, me parece que se debe mencionar de manera prominente el estado de Tamaulipas, que tiene un tribunal electrónico que funciona muy bien. No es por darle coba, sino es por reconocer la realidad. En el estado, mande usted. Efectivamente, ¿no? Creo que una de las cosas que, pues, de las cuales el Poder Judicial de Tamaulipas se puede vanagloriar es precisamente su tribunal electrónico, que además, bueno, pues en mi época de participante en la CONATRIP se le ofreció a todos los tribunales similares, hermanos de la República Mexicana, con los códigos fuentes abiertos para que ellos pudieran adecuarlos a las perspectivas y
y a las necesidades de sus entidades, ¿no? Yo creo que el esfuerzo fue mucho, no fue tan sencillo el ir convenciendo al foro para el uso de todas sus herramientas, pero al final de cuentas se ha logrado, y creo que todavía esta pandemia que recién concluimos, pues motivó más el uso de estas herramientas, y que yo creo que llegaron ya para quedarse, ¿no? Hoy vemos cómo en los procesos se siguen utilizando las audiencias virtuales cuando ya también pudiesen ser presenciales, ¿no? Entonces yo creo que esto va a seguir evolucionando, y esperemos que el día de mañana pues la justicia en sí aproveche todas estos medios que son pues fundamentales para alcanzar una pues mayor efectividad en la impartición de justicia. Bueno, yo recuerdo que en algún momento leí en las noticias, y creo que estaba correcta la noticia que yo leí, que en el estado de Tamaulipas, si no me equivoco, en Tampico, por primera vez se había resuelto un asunto de divorcio de manera virtual cuando los dos cónyuges se encontraban en el extranjero. Pero fue posible identificarlos y aplicar la función jurisdiccional y disolver el matrimonio gracias a estas herramientas electrónicas. En Nuevo León también hay un gran tribunal virtual, se llama en el caso nuestro, y hay en otros casos también otros ejemplos que funcionan, algunos mejor, otros menor, otros no tan bien, y hay algunos estados de la República, incluyendo el de la capital, que no han hecho absolutamente nada de nada. Pero bueno, allá ese será problema del foro de la Ciudad de México. Acá nosotros trataremos de seguir a la vanguardia en Nuevo León y en Tamaulipas. El problema que el foro se plantea y se pregunta es si con este nuevo Código de Procedimientos Civiles no le van a dar en la torre a todo lo que se ha trabajado en los últimos 20 años, y resulta que en lugar de decir Nuevo León, Tamaulipas, que nos han puesto la muestra en el funcionamiento de tribunales electrónicos, en el uso de las nuevas tecnologías para la impartición de justicia, ayúdenos a implementar estos proyectos en el resto del país, creo que si México sigue siendo el país surrealista en el que uno lee los ensayos donde hablan los pueblos y cosas de esas, y las sillas y las mesas tienen voz, la pregunta será si no nos van a decir, miren, como en la Ciudad de México no hemos hecho absolutamente nada y todo el país tiene que funcionar igual, echen a la basura todo lo que han hecho y todos al retraso como en la Ciudad de México. ¿Qué no le parece un riesgo real? No, digo, yo creo que sería una cuestión extrema, ¿no? Yo creo que las entidades federativas pues conservan un poco de aquella soberanía inicial, y tendrán en la organización de sus tribunales pues que implementar. Por eso decía yo que todavía queda la parte orgánica de la legislación local para poder ir adecuando cómo los órganos impartirán justicia utilizando este nuevo código. Yo creo que no nos podrán uniformar en cuanto a la operatividad de los poderes judiciales, porque no lo dispone así la codificación ni así lo refiere la norma constitucional. Exclusivamente es la atribución del Congreso de la Unión para emitir la legislación procesal única en materia procesal civil y en materia procesal familiar. Fuera de ahí, pues la estructura de los tribunales creo que no estaría en riesgo, mucho menos cuando incluso ya los propios tribunales locales que gozan de este tipo de herramientas, pues han ligado sus herramientas con las del Poder Judicial de la Federación para la sustanciación principalmente de los juicios de amparo directo.
Entonces, pues usualmente ya la propia conectividad hace que puedas enviar el expediente completo, que puedan acceder al expediente completo, y pues eso es difícil ya de ir hacia atrás, ¿no? Ya lo han dado, difícilmente nos van a quitar, ¿no? Yo creo, cuando menos esa es mi opinión. Sí, a mí me parece reconfortante esto que usted está diciendo y parece lógico. Es decir, que si, por ejemplo, en el caso de Nuevo León ya se ha trabajado por más de 20 años en consolidar y fortalecer el tribunal virtual, otros tantos años que se ha trabajado en Tamaulipas, y hasta ahí llega mi conocimiento del funcionamiento de los tribunales electrónicos en los estados de la República. Naturalmente el estado del Poder Judicial Federal, pero ese funciona aparte. Ahora, en materia de una nueva legislación, normalmente lo que ocurre es una lluvia de amparos. Es decir, no tanto por el deporte de promover amparos, que de pronto puede llegar a ser interesante, sino porque en realidad una nueva legislación trae nuevas ideas, nuevas redacciones, nuevas imprecisiones que con frecuencia necesitan ser ajustadas. ¿Esto usted cree que también va a ocurrir con este nuevo código? Claro, eso será común. Siempre hay situaciones que quedan fuera de, pues, de la imaginaria de la norma, ¿verdad? Y que, bueno, pues necesariamente tendrán que resolver los tribunales federales con su interpretación, o los irán resolviendo los aplicadores de justicia, pero en su momento de hacer la interpretación generarán un criterio que será diferente al de otro lado, y bueno, pues tendrán que acabar siempre en los tribunales federales para que nos den la interpretación de tal disposición acorde a nuestro sistema de impartición de justicia, y obviamente siempre acorde a todo lo que sería nuestra disposición principal, que es la Constitución Federal de la República. En esa medida creo que una legislación nueva pues no va a abarcar prácticamente la solución de todas las cuestiones. Habrá cosas que queden pendientes y que, bueno, pues en la misma necesidad de pues proyectar su solución, pues se recurran a estas medidas a través de los juicios de amparo, como bien lo refería, o a través de las apelaciones que van a generar criterios, y criterios que al final de cuentas caerán en la justicia federal, ¿no? Ese es nuestro sistema, y es como seguramente lo vamos a ver en breve, como se vio con la implementación de la justicia oral mercantil, como lo estamos viendo con la implementación de la justicia laboral, como lo estamos viendo o lo vimos ya también un poco con más tiempo la implementación de la justicia penal, y con la propia legislación de amparo, que hubo que llegar a generar interpretaciones hasta el más alto nivel. Sí, porque la pregunta aquí, y yo sé que le estoy haciendo algunas preguntas de examen profesional, pero con toda su experiencia y la apertura y generosidad con la que usted me ha tratado, me atrevo a hacerle el cuestionamiento. Y la pregunta es, ¿realmente se necesitaba promover esta reforma? Es decir, ¿realmente era necesario quitarles las facultades a los estados, y teníamos una codificación tan deleznable que necesitaba ser simplemente borrada y crear una nueva que viniera hecha por los iluminados de las Torres de Marfil? Prácticamente ahí sí sería bastante parcial en mi opinión, porque dentro de mi
mi análisis constitucional, ¿verdad? Dentro de mis líneas de investigación, yo soy promotor del federalismo, ¿no? Y decíamos de ese federalismo de 1824, en donde las entidades federativas, aunque creadas por la propia, creadas a la inversa de la Unión Americana, ¿no? Del centro hacia afuera, no de afuera hacia el centro como se creó la nación americana, en esa intención federalista, pues prácticamente diríamos que estamos viviendo una involución del federalismo, ¿no? No estamos evolucionando, sino al contrario, estamos regresando hacia atrás, ¿verdad? Cada vez menos federalismo, ¿no? Y lo vimos desde esas primeras codificaciones. Si tomamos en cuenta que la disposición más modificada en los poco más de 100 años de nuestra Constitución ha sido el artículo 73, que son las facultades del Congreso de la Unión, cada vez le damos más, y obviamente eso es en detrimento de las entidades federativas, ¿no? Entonces yo me imagino que pues en esta intención de volver al centralismo, claro, conservando conservando el sistema federal, pero cada vez más centralizado, pues no había necesidad, a lo mejor, establecer algunas bases desde el texto constitucional que se uniformaran, si era lo que querían, que la oralidad se operara en el proceso civil y familiar. Bueno, pues desde el texto de la Constitución se diría que la justicia civil será oral. O sea, otro retoque al 17 y bueno, pues ahí nos vamos, ¿verdad? Exactamente. Y dejarle a los legisladores locales esa evolución, o a la propia academia de las localidades. Si vemos las grandes figuras jurídicas que han motivado evolución, pues desde el juicio de amparo allá en la Constitución yucateca, ¿no?, hasta el establecimiento de los consejos de la judicatura, todo lo relacionado con el tema de mediación o con lo de transparencia, pues todo ha salido de las entidades federativas y los han incorporado a lo que es la Constitución General de la República. Entonces yo creo que con esto pues se va limitando cada vez más, y bueno, pues tenemos una involución tremenda del sistema federal mexicano. Pero en mi concepto, si usted me dice, yo hubiera preferido que el legislador local pudiera ir resolviendo los problemas de legislación procesal aquí en casa. Imagínense ahora cómo vamos a hacer para tratar de modificar una norma federal. Tendríamos que convencer a nuestros pocos diputados federales, porque los estados del norte tenemos pocos diputados federales, contra los estados como el Estado de México, la Ciudad de México, que tienen el gran cúmulo del Congreso de la Unión. En este programa he tratado muy principalmente entrevistar gente que no es de la Ciudad de México, porque a mí me parece que al tener de frente a una persona como usted, tan sólida intelectualmente, podría uno con claridad decir, mandar el mensaje de que más allá de Chiconcuaj sí existen algunas mentes brillantes y algunas cabezas pensantes. Pero bueno, esa es historia. ¿Cómo es la materia probatoria en el Código Procesal vigente en Tamaulipas y cómo era en el efímero Código Luengas que tantos problemas dio? ¿Era un problema nada más de la oralidad absurda e ininterrumpida de 10 a 5 de la mañana? ¿O también había problemas de tipo probatorio, recursos y otras cosas? Bueno, pues obviamente siempre en las disposiciones procesales se genera pues la posibilidad de inconformarse, ¿no? Dice, no, ¿para qué pues perseguir la razón si existen recursos, ¿no? Recursos para generar esas impugnaciones. En la actualidad nuestra legislación procesal pues tiene su catálogo de pruebas, que bueno, pues tenemos todavía las pruebas tasadas, ¿verdad? En algunos casos, que al parecer, tengo entendido,
cuando menos de referencia, variará ese sistema en la nueva legislación. Pues veremos, a ver, dándole un poquito más de atribución al juzgador para valorar las pruebas, ¿no? Eliminar un poco el tema de la tasación. Y bueno, pues tratar yo creo que en la actualidad eso pudiera ser una referencia, pero pues tendremos que pues contar con jueces de gran calidad profesional, ¿no? El dejar que garantizar a través de los propios consejos de la judicatura que los jueces lleguen al cargo sean jueces que hayan pasado por los filtros adecuados, que sean jueces que hayan demostrado su capacidad intelectual, su conocimiento del derecho, y que tengan obviamente una conducta intachable, porque lo he dicho siempre, el juzgador tiene sobre su cabeza la espada de Damocles, ¿no? En el caso de que generalmente está pues pendiente de la decisión del pueblo, ¿no? Del pueblo, y por eso quizá todas estas innovaciones del impulso a la publicidad y a la inmediación, ¿no? Para que el pueblo esté vigilante de que el juez que está en frente de la audiencia pues esté actuando con corrección. No, yo creo que pues la legislación actual de Tamaulipas tiene su sistema probatorio de corte completamente tradicional, ya decíamos, pues de dónde deviene su origen, y en el caso del Código Luengas, pues fue un código que trató de evolucionar, pero también conservaba en el tema probatorio no fue tan revolucionario, fue un poco más el tema del desahogo de las pruebas en una misma audiencia, que fue lo que prácticamente martirizó tanto a la judicatura como al foro litigante, ¿no? Es decir, que realmente no era tan innovador como se pretendía. Simplemente tenía su principal punto novedoso, era de las audiencias concentradas, sin fin y sin posibilidad de ser interrumpidas, ni atendiendo siquiera a la naturaleza de las pruebas ni de nada. Así es, sí, en realidad yo creo que la idea en ese momento es decir, ¿cómo acortamos el procedimiento? Pues a través de si lo que lo alarga es el desahogo de las pruebas, bueno, pues acórtalo, ¿verdad? Acórtalo. Y hemos visto toda esa intención, sobre todo, por ejemplo, en la legislación, en el juicio de amparo, ¿no? Entonces, a ver, espérame, ya todo me lo vas a hacer valer hasta el final, ¿verdad? Y ahora, pues igual en el caso del procedimiento mercantil, sí, a ver, no hay recursos, todo lo haces valer en la apelación y te vas hasta el final del evento, ¿no? Esa es la forma como el legislador ha buscado acortar los procesos, ¿no? En el caso del Código Procesal Civil de esa época, del 86, pues lo dijeron, bueno, pues aquí lo podemos acortar en una sola audiencia y hay que se desahogue todo, ¿va? Porque así ya queda el expediente listo para un breve periodo de alegatos y bueno, pues se dicta la resolución. Sí, yo realmente desde el punto de vista procesal, para mí es muy difícil entender por qué en México permanecemos ciclados con las mismas instituciones, les vamos dando vuelta y no progresamos ni siquiera conceptualmente, cuando hay tan buenas experiencias y tan buenas prácticas en algunos otros países, incluyendo, por ejemplo, en el Canadá, en la provincia de Quebec, en donde hay un código de procedimientos civiles de tradición romano-germánica, pero a la vez se aplica el procedimiento del common law y la tradición de precedentes del common law, porque ese es el sistema predominante a nivel nacional. Pero sí, realmente
me parece una problemática grave que muchas de las grandes reformas procesales que se hacen en realidad es maquillar el punto A, B y C conforme a la jurisprudencia aquella, y es decir, parece una justicia más orientada a satisfacer a los juzgadores, a los miembros de la judicatura, que a los justiciables. ¿Qué opina usted de esto que yo le estoy diciendo? A lo mejor es una exageración y una injusticia de mi parte hablar en estos términos. No, bueno, pues es una apreciación que usted tiene como operador jurídico. Y yo creo que eso es, pues es factible. En realidad, yo creo que la labor del Estado es principalmente impartir justicia, del Estado en el ámbito jurisdiccional, impartir justicia de la mejor manera, el buscar que la justicia sea pronta, sea expedita, sea imparcial y sea completa. Eso es algo necesarísimo. Y mientras no se logre, pues como lo decía yo en esa tesis del doctorado, es un tema inacabado, ¿no? Podemos ir enmendando legislaciones, podemos ir cambiando disposiciones de lo que en la actualidad nos rige, buscando una evolución, pero si no logramos esas 4 características de la impartición de justicia que emanan de la propia Constitución, pues entonces no vamos a estar cumpliendo dentro del Estado constitucional y democrático de derecho que tenemos perfilado desde nuestro texto magno, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí, pues si lo que se busca es satisfacer a los juzgadores, pues yo creo que estamos equivocando el camino. Lo que se tiene que hacer es impartir justicia a la ciudadanía, pronta, expedita, completa e imparcial. Es decir, teniendo al justiciable en mente. Y en realidad a mí me consta de primera mano, no, y aquí es una opinión que no le solicito, sino voy a dar mi opinión, que en Tamaulipas hay jueces muy dignos, muy capaces y muy probos, que dignifican la función judicial. Esto me parece importante resaltarlo. Que hay frijoles negros, pedazos de negros en el arroz. Bueno, yo no he tenido el gusto de conocer a ninguno, pero estoy seguro que eso existe en todos los ámbitos de la vida, en todos los países del mundo. Ahora, cuénteme, desde el punto de vista de los litigantes, hay mucha incertidumbre respecto a la posibilidad de un nuevo código de procedimientos civiles. ¿Esto también está ocurriendo al interior del Poder Judicial? Yo creo que está sucediendo en todos los operadores jurídicos. En realidad, la participación de los jueces pues es fundamental, pero quienes van a impulsar todas estas cuestiones son los abogados, y hoy tenemos también involucrados a los notarios, porque también tienen parte de referencia en esta nueva legislación para todo lo relacionado con la jurisdicción voluntaria. Entonces, bueno, pues yo creo que la preocupación tiene que ser general, y obviamente también en el caso de las escuelas de derecho, pues la preocupación de enseñar ya a sus estudiantes, a sus alumnos, un código que seguramente estará en operatividad cuando sus egresados estén ejerciendo ya la función de la abogacía. Entonces yo creo que la preocupación tiene que ser general, debe de ser general, y que no nada más debemos preocuparnos, sino como generalmente dice la conseja popular, habrá que ocuparnos para tratar de ir resolviendo ese tipo
de cuestiones. El conocer el código, el encontrarle sus defectos y el ver la posibilidad de que se puedan solucionar esos defectos, ya sea con la interpretación judicial o incluso con una posible iniciativa de reforma. Bueno, también la sabiduría popular dice que si no está descompuesto no hay que arreglarlo, y la antítesis de la sabiduría popular dice, bueno, si no está descompuesto hay que descomponerlo, y así tenemos algo algo que arreglar. Al irse acercando el final de nuestro programa, magistrado, yo quisiera volver a agradecerle su apertura, su generosidad y realmente su precisión al contestar algunos de los puntos que he mencionado, que estoy consciente que son sensibles y que normalmente en México no se atacan frontalmente como usted con claridad los ha atacado. Yo creo que esto revela su inclinación y su actitud académica. Pero veo que nos quedan muchas cosas por conversar y que si el programa durara 10 horas, pues a lo mejor podríamos rascarle, pero el tiempo apremia, y a mí me gustaría invitarlo para que nuevamente nos podamos reunir en estos micrófonos a conversar sobre algunos de los temas que nos quedan pendientes o alguno otro nuevo donde seguramente usted tendrá mucho que aportar. Pero al acercarse la necesidad de cerrar el programa, a mí me gustaría pedirle que nos haga el favor de dirigir un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de escuchar. Muchas gracias, don Carlos. En principio, pues agradecerle la deferencia de haberme invitado a participar en su programa. Y bueno, pues a la comunidad en general, decirles, bueno, pues que al final de cuentas no dejamos de ser una sociedad que se rige bajo normas y que las normas emanan de nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros somos quienes elegimos a quien elaboran esas normas. Hay que tener mucha precisión con eso, tratar de que nuestros legisladores, que son quienes elaboran nuestras normas, sean las personas adecuadas, sean las personas preparadas. A veces nos vamos como si fuesen artistas con la popularidad o la simpatía, pero yo creo que hay que reflexionar siempre en el momento de elegir a quien en el futuro será el representante de nosotros en alguna de las cámaras, ya sea locales, de diputados o federal, de diputados o senadores, pues que sean las mejores personas para que estas inquietudes que tenemos todas las personas de bien dentro de una sociedad como la mexicana, pues se vean reflejadas precisamente en las normas que pues emanan de ese poder. Y que bueno, pues cuando haya que atacarlas, para eso está el foro. Ese foro que necesariamente tiene que capacitarse cada vez más con la intención pues de generar la aplicación de justicia. Yo les digo a mis alumnos que generalmente en el sistema jurisdiccional de nuestro país, pues para ganar un asunto, en principio hay que tener la razón. Y en segundo lugar, hay que saberla pedir por todo aquel tema del estricto derecho. Pero la última y la más importante es que te la quieran dar, porque luego los juzgadores parecen ser abogados contrarios a cualquiera de los dos litigantes, un tercer litigante que está buscando cómo pues detener el paso del proceso. Y eso pues no debería de ser. La justicia, como lo decía en un momento, pues debe ser pronta y expedita. Y luego ante actitudes beligerantes de los juzgadores que están buscando a ver dónde no pusiste el punto para decir, no, mira, aquí le faltó esto y por consecuencia, pues eso obscura tu promoción, ¿verdad?
Entonces, pues yo creo que eso es lo que tenemos que ir superando, tenemos que ir evolucionando con preparación del foro y preparación, y esa la tenemos que exigir como ciudadanos de nuestros juzgadores. Yo creo que en la medida en que logremos esos 3 puntos, saber elegir a nuestros legisladores, que el foro se aplique en su estudio, en su preparación, y que sepamos también exigir los auténticos juzgadores, es como iremos mejorando nuestro Estado de Derecho. Muchas gracias. Yo quiero agradecer nuevamente al magistrado Armando Villanueva Mendoza por su generosidad, por su apertura y por su asertividad frontal al ir comentando sobre cada uno de estos puntos que son de por sí complicados y que implican un poco una labor de especulación, pero no una especulación azarosa, sino la especulación de quien ha sido formado y quien tiene conocimiento del campo sobre el que incursiona. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros. Nos interesa tratar aquellos temas que les puedan preocupar particularmente a todos y cada uno de ustedes. Así es que, sin más por el momento, agradeciendo nuevamente al magistrado Villanueva por su participación, me despido y espero poder tener el gusto de verlos la próxima semana. Muchas gracias.